Qué bueno que están aquí y que toman este tiempo para poder seguir estos estudios y poder ser edificados en línea, y también los que estamos aquí presencialmente. Somos un grupo muy nutrido y muy unido también y muy amoroso, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Entonces les mandamos un saludo a donde quiera que estén y esperemos que la iglesia donde tú te congregues, donde asistas, también tenga sana doctrina y sana enseñanza. Vamos a hacer una oración antes de iniciar. Cierren sus ojos, por favor, y vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio tan grande que nos concedes de poder abrir este libro maravilloso, donde tú nos has dejado tus pensamientos, tu palabra, tu voluntad, Señor, para nuestras vidas. Enamóranos de ti, Señor, enamóranos de tu palabra, Señor, de la sana doctrina, que podamos conocer la doctrina, pero no solamente conocerla, sino aplicar la doctrina en cada área de nuestras vidas, Señor. Los que somos padres con nuestros hijos, los que son hijos con los padres, los que son abuelos con los nietos, con los hijos, en el trabajo, en la escuela, en las finanzas, en la vida sentimental, en todas las áreas, Señor. Queremos ser inundados de tu palabra y de tu espíritu. Lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien. Hermanos, la clase pasada estuvimos estudiando un tema que se tituló ¿Cómo estudiar la Biblia? Hoy vamos a estudiar un tema que se titula Un método de estudio de la Biblia. Es la continuación de la clase pasada. La vez pasada dijimos que era importante estudiar la Biblia porque es infalible en su totalidad, porque es inerrante en sus partes, porque está completa, tiene autoridad final para nuestras vidas, es suficiente para nuestras necesidades, llevará a cabo lo que promete y provee certeza de salvación. Todas estas son razones bíblicas. Si te interesa este estudio, por favor ve el video anterior. Ahí explicamos cómo la Biblia no contiene ni un solo error en sus autógrafos, no tiene contradicciones y no necesitas absolutamente nada más que las Sagradas Escrituras para conocer a Dios y para servirle. Entonces las personas y las sectas que le añaden cosas a la Biblia están equivocados, porque la Biblia misma nos advierte que si alguno añadiere o alguno quitare de las enseñanzas que están contenidas en este libro, entonces recibirá las plagas escritas en el libro del Apocalipsis. Y eso es muy grave, de manera que las religiones han añadido a la Biblia. El catolicismo añade a la Biblia la tradición, la infalibilidad del Papa, doctrinas equivocadas, muchos ritos religiosos. Otras religiones como los mormones, testigos de Jehová, le añaden a la Biblia la perla de gran precio, la revista de la Atalaya, las enseñanzas de José Smith, etc. Pero el cristianismo puro, el cristianismo auténtico y el cristianismo primitivo solamente tomaba la Biblia como única fuente de fe y de conducta. Y es lo mismo que nosotros hacemos. Amén. También estudiamos cómo nos beneficiaríamos del estudio de la Biblia. Y dijimos que la Biblia es la fuente de verdad, que es fuente de bendición de Dios, que es la fuente de victoria, la fuente de crecimiento, la fuente de poder, la fuente de guía. Entonces hay muchos beneficios de estudiar la Biblia. Si ustedes se están dando cuenta, yo quiero contagiarlos a ustedes, empujarlos, orar por ustedes, que se enamoren de la Biblia una vez más. Y que si tú nunca la has leído completa, pues ya te tardaste. Necesitas estudiar la palabra de Dios de manera constante, disciplinada, ordenada, porque tiene muchísimos beneficios y además a través de su estudio conoces a Dios. También vimos cuál debería ser nuestra respuesta a la Biblia, ¿se acuerdan? ¿Cómo debemos responder ante la Biblia? ¿Se acuerdan? ¿Tomaron apuntes? Debemos creerla, debemos honrarla, debemos amarla, debemos obedecerla, debemos guardarla, pelear por ella, predicarla y estudiarla con todo nuestro corazón. Todo esto lo vimos la clase pasada. Pero hoy quiero presentar ante ustedes un método muy sencillo de estudio de la Biblia. Tal vez muchos digan, bueno, esto está maravilloso, yo creo que la Biblia está completa, creo que la Biblia me puede bendecir, me voy a beneficiar mucho del estudio de la Biblia, pero ¿cómo la estudio?
¿Cómo puedo estudiarla? Bueno, vamos a dar algunos pasos muy sencillos para que los que no saben cómo estudiar la Biblia o batallas mucho al estudiar la Biblia, puedas ordenar tu mente, puedas ordenar tu corazón, puedas disciplinarte y poder estudiarla de forma ordenada. Yo lo que me he dado cuenta es que muchos hermanos empiezan leyendo un cachito de Mateo, luego se aburren y se van a Levítico. En Levítico leen 2 capítulos, no entienden nada, entonces se regresan a Marcos, se aburrieron en el capítulo 3, entonces se van a los Salmos y después de los Salmos se brincan a Apocalipsis. Eso no es correcto. No puedes leer la Biblia de esta manera, no puedes estudiarla así, porque no vas a entender nada y en tu mente se va a hacer un revoltijo de ideas. De manera que tú debes aprender a estudiarla de forma ordenada. Amén. Paso número uno. Número 1, leer la Biblia. Leer la Biblia. Yo les quiero enseñar esta mañana que ustedes pueden leer la Biblia repetidamente hasta que entiendan el tema principal del cual ustedes están leyendo. En Isaías capítulo 28, versículo 9 y 10 dice lo siguiente. Isaías 28, 9 y 10. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? No, porque un niñito destetado, arrancado del pecho, todavía no sabe ni siquiera hablar. Entonces, ¿a quién le vamos a enseñar ciencia o doctrina? Sigo leyendo el versículo 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿A quién le vamos a hacer entender ciencia? A los que ya están un poco más maduros, como ustedes. Si tú ya tienes 3 meses en Cristo, 6 meses en Cristo, un año en Cristo o más, ya comprendes un poquito más de verdades espirituales. De manera que debemos estudiar mandamiento tras mandamiento. Si estoy leyendo el Evangelio de Mateo capítulo 1, cuando termine el capítulo 1, voy a seguir con el capítulo 2. No me voy a ir a los Salmos. Si estoy estudiando el libro del Éxodo y estoy viendo Éxodo capítulo 1, bueno, mañana voy a estudiar Éxodo capítulo 2. No me voy a ir a Apocalipsis. O no voy a leer el pan de vida, el versiculito que salió cada mañana, un pedacito de versículo nada más. No sirve eso. Necesitamos ser más serios en el estudio de la palabra. De forma, hermanos, que tenemos que desarrollar un plan de cómo vamos a leer a lo largo de la Biblia. A diferencia de la mayoría de los libros, probablemente tú no has leído la Biblia de principio a fin. De forma que yo quiero ayudarte a que tú puedas leerla de principio a fin, pero de forma ordenada, de forma práctica. Y aquí les presento este método. Yo les aconsejo que puedan leer de manera continua todo el Antiguo Testamento. De forma continua, empezando por el libro del Génesis, ¿sí? Esto lo pueden hacer en el transcurso de un año, o si son un poquito más lentos para la lectura, a lo largo de 2 años. De forma que si tú inicias con la lectura del Antiguo Testamento y eres un buen lector y puedes leer unos 3 capítulos del Antiguo Testamento diario, vas a terminar más o menos en un año. Ahora, si tú lees un poquito más despacio y lees un capítulo o 2 del Antiguo Testamento diario, vas a terminarlo en 1 año y medio a 2 años. ¿Dónde vas a empezar? En el libro del Génesis. Génesis capítulo 1, 2, 3, 4. Terminas Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿De acuerdo? Entonces, si tú eres ordenado y amas las Escrituras, vas a haber leído todo el Antiguo Testamento más o menos en 1 año si lees 3 capítulos al día. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué vas a hacer cuando estés leyendo el Antiguo Testamento? Yo te aconsejo que compres una Biblia con márgenes anchos, o si tu Biblia no es de márgenes anchos, consigas un cuaderno aparte y entonces vas
a escribir en los márgenes de tu Biblia o en tu cuaderno las ideas principales de ese capítulo. ¿De acuerdo? ¿Qué enseña Éxodo capítulo 1? ¿Qué aprendí de Éxodo capítulo 2? ¿Qué aprendí de Éxodo 20 cuando llegué a los 10 mandamientos? ¿Qué me habló Dios? Si tienes alguna pregunta, puedes apuntarla también en el margen de tu Biblia o en el cuaderno que estás utilizando. Esto no lo entendí, le voy a preguntar al pastor, ¿qué significa que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto? No entiendo, no comprendo. ¿De qué me está hablando Moisés cuando subió al monte Sinaí? ¿Por qué tuvo que subir al monte? ¿Por qué ayunó tantos días? Y todas tus preguntas las puedes apuntar en el margen, ¿de acuerdo? A medida que tú sigas leyendo, muchas de tus preguntas van a ser resueltas por la misma lectura. Vas a decir, ya entendí, y vas a resolver tus preguntas. Las preguntas que no puedas resolver, entonces tendrás que estudiar un poco más. Tendrás que preguntarle al pastor o a alguien que conozca bien de ese tema para que te pueda explicar. Y de esa manera vas a ir leyendo el Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? A medida que ustedes leen el Antiguo Testamento y apuntan esto en el margen de su Biblia o en un cuaderno, pueden hacerse las siguientes preguntas. Apúntenlo. ¿Qué enseña este pasaje? ¿Qué enseña este pasaje? Número 1. ¿Hay algún mandamiento que deba obedecer? Pregunta número 2. ¿Hay alguna promesa que pueda reclamar? Pregunta número 3. ¿Cómo puedo aplicar esto que estoy leyendo a mi vida el día de hoy? Con mis hijos, con mis tías, con mi abuela, con quien yo vivo, con mi esposa. ¿Hay alguna forma que yo pueda aplicar esto a mi vida el día de hoy? Esa es la pregunta número 4. ¿De acuerdo? Entonces, ya vamos entendiendo cómo vamos a ir leyendo la Biblia, hermanos, en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? De forma continua. No se salten a otro libro. Apunten sus preguntas, pongan la fecha y háganse estas preguntas tan sencillas. ¿Qué significa este pasaje? ¿Hay algún mandamiento que deba yo obedecer? ¿Hay algún pecado que yo deba evitar? ¿Hay alguna promesa que yo deba reclamar? Me faltó esa tercera pregunta, ¿verdad? ¿Hay algún pecado que deba yo evitar? Apúntenla como pregunta número 5. ¿Hay algo que Dios me está indicando que deba yo evitar? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? Y si ustedes toman ese tiempo va a ser precioso porque no va a ser una lectura continua de que ya llegué a Génesis, me falta mucho por leer, voy a acelerar mi ritmo de lectura para acabar en un año, como dijo el pastor. No importa que acabes en un año o en 2. El propósito es que Dios te hable en el ritmo en el que tú leas, ¿de acuerdo? Ahora, para el Nuevo Testamento les recomiendo un plan de lectura diferente. Vamos a tomar un libro a la vez del Nuevo Testamento y vamos a leerlo durante un mes, el mismo libro. Ahora, va a ser imposible leer el Evangelio de Mateo diario, ¿verdad? Es muy largo para leerlo todos los días. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren iniciar con el Evangelio de Mateo, que tiene 28 capítulos, pueden separar o dividir el Evangelio de Mateo en grupos de 4 o 5 capítulos, por ejemplo, ¿sí? Si lo dividen en grupos de 5 capítulos, 5, 10, 15, 20, 25, 30, en 6 meses habrán ustedes leído el Evangelio de Mateo completo. O sea, van a leer los primeros 5 capítulos todos los días durante un mes. Si el día de hoy es 24 de abril y quieren empezar este plan de lectura, lean los primeros 5 capítulos de Mateo y léanlo hasta el 24 de mayo, diario. Mateo del 1 al 5, lunes, martes, miércoles, jueves, etcétera, todos los días del mes, los mismos. Y el próximo mes, cuando sea 24 de mayo hasta el 24 de junio, van a leer del capítulo 6 al 10. O si son buenos lectores, agréguenle uno más, del 6 al 12, diario. Lunes, martes, miércoles, diario, además de sus 2-3 capítulos del Antiguo Testamento. ¿Están de acuerdo? Como que no les gustó, ¿verdad? ¿No son muy buenos lectores? ¿Sí les está gustando el método? Bueno, hay que invertir tiempo, ¿verdad? Hay que invertir tiempo.
Entonces, si ustedes leen así el Nuevo Testamento en grupos de 6 o 7 capítulos diarios durante un mes, al final de este mes, ustedes van a ser expertos en Mateo capítulo 1 al 5, ¿no es cierto? Porque lo leíste 30 veces. Ya vas a saber exactamente lo que se encuentra en Mateo 1. ¿Qué leíste en Mateo 1? No, la genealogía de Jesucristo. Oh, ok. Y en el capítulo 5 inicia el sermón de las bienaventuranzas, pastor. En el capítulo 5, allí están las bienaventuranzas. Yo lo leí. Ah, muy bien, hermano. Excelente. Entonces vas a tener un mapa en tu mente sin necesidad de abrir la Biblia de qué es lo que dice la Biblia en cada capítulo del Nuevo Testamento. Si tú lees de esta manera el Nuevo Testamento, dentro de 3 años y medio a 4 años, vas a haber leído todo el Nuevo Testamento y vas a saber exactamente de lo que se trata. Ay, 3 años y medio es mucho, pastor. Pues ya pasaron como 15 y no lo has leído. Entonces el método que estás usando como que no ha resultado muy bien. Porque nada más lees 1 Timoteo, que es tu libro favorito. ¿Y qué pasó con Hechos? ¿Qué pasó con Hebreos? Apocalipsis, nadie quiere leerlo. No, hermanos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces tenemos que leer todo de manera detenida. Ahora, cuando leas el Nuevo Testamento, te voy a dejar una tarea. Si, por ejemplo, quieres tomar la primera carta de Juan, que tiene 5 capítulos, y quieres leerla diario durante un mes, los 5 capítulos, bueno, yo te voy a pedir que le pongas un título a cada capítulo, de tu puño y letra. No el título que viene ya en tu Biblia, ¿sí? Porque aquí en el capítulo 1 dice la palabra de vida en mi Biblia. No, tú vas a leerlo varias veces, vas a poner un título que describa de lo que se trata ese capítulo. Y así lo vas a hacer con cada capítulo que leas del Nuevo Testamento. Vas a estudiar el tema y el propósito de cada libro del Nuevo Testamento, de qué se trata la primera de Juan, a quién fue escrita. ¿Por qué el apóstol Juan está hablando de los anticristos en la primera carta? Porque en la época en la que él escribió habían muchos falsos maestros que habían introducido falsas doctrinas a la iglesia de Éfeso y a las iglesias de Asia Menor. Y por eso está hablando contra los falsos profetas. ¿Hay falsos profetas el día de hoy? También. ¿Lo puedo aplicar? También lo puedo aplicar. Y las mismas preguntas que hiciste para cada capítulo del Antiguo Testamento lo vas a hacer para el Nuevo Testamento. Es decir, ¿de qué se trata este pasaje? ¿Hay algún mandamiento que debo yo de obedecer? ¿Hay algún pecado que debo evitar? ¿Hay alguna promesa que pueda yo reclamar en mi vida, creerla? ¿Cómo puedo aplicarlo todos los días a mi vida? Entonces, el primer paso que estamos viendo en este método muy sencillo es leer la Biblia. Leerla. ¿Cómo la vas a leer? Si te gustó esta forma de leerla, hay muchos planes de lectura, ¿verdad? Muchísimos. Atrás de las Biblias hay normalmente un plan de lectura. Lea la Biblia en 1 año, lea la Biblia en 2 años, lea la Biblia en 3 años. Está bien, pero yo les estoy planteando un método que creo que es un poco más efectivo, porque de esa manera van a leer el Antiguo Testamento en 1 año, el Nuevo Testamento en 3 años, y van a tener un cuaderno donde ustedes registraron lo que Dios les habló en sus devocionales, en sus momentos de lectura. Amén. Ahora, ¿qué necesitamos? Disciplina, tiempo, una disposición para leer la Escritura, oración. ¿Se acuerdan que ustedes dibujaron un triángulo la clase pasada? Que era el triángulo virtuoso de la lectura de la Biblia. ¿Y qué había en ese triángulo? ¿Qué necesitamos para que nuestra lectura de la Biblia sea efectiva? ¿Qué necesitamos? Necesitamos una Biblia. ¿Es correcto? ¿Qué más necesitamos? Al Espíritu Santo, porque si no tenemos al Espíritu Santo no somos cristianos, no vamos a entender nada. Si tenemos al Espíritu Santo necesitamos orar y decirle: Espíritu Santo, tú eres el Maestro Divino, por favor muéstrame las verdades profundas en tu palabra, Señor. ¿Y cuál es el tercer elemento de ese triangulito virtuoso? Deseo. Deseo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Si tú no vienes con deseo profundo de estudiar la palabra y encontrarte con Dios, no va a servir de nada. Aunque tengas una Biblia, aunque tengas al Espíritu Santo, lo tienes apagado, contristado. Entonces ya no lees.
Ya no estudias, ya no avivaste el fuego del don que hay en ti, ya no hay una emoción por encontrarte con Dios en la mañana y en la noche. Ya dejaste de leer, ya dejaste de orar, ya no hay ganas. Tenemos más deseo por las series de Netflix, por otro tipo de literatura, por la televisión, por salir con nuestros amigos, ir al cine, que por la palabra de Dios. Y eso es muy peligroso, porque Satanás va a hacer todo lo que esté en sus manos para alejarte de las Escrituras y alejarte de la oración. Entonces, los cristianos que ya se alejaron de la lectura de la Biblia, del estudio y de la oración, mucho cuidado porque pueden tropezar fácilmente. Bueno, ¿cuál fue el paso número 1? Leer. ¿Cómo van a leer? El Antiguo Testamento de corridito, el Nuevo Testamento más despacito, más detallado, con un cuaderno. Vamos a ponerle ahí 25 de abril, ¿qué día es hoy? 24 de abril, Génesis capítulo 19, segunda de Timoteo capítulo 1. ¿Hay algún mandamiento que obedecer? ¿Hay algún pecado que debo evitar? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? ¿De acuerdo? ¿Sí lo van a hacer o no? Paso número 2. No basta con leer la Biblia así nada más. El paso número 2 es interpretar la Biblia correctamente. Interpretar, ese es el paso número 2. En Hechos capítulo 8, versículo 30, Felipe, el evangelista, le preguntó al eunuco etíope: ¿entiendes lo que lees? ¿Se acuerdan que el eunuco estaba leyendo el libro del profeta Isaías? Y entonces Felipe se le acerca y ve que el eunuco está leyendo en los rollos y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco no entendía nada. Estaba leyendo, estaba cumpliendo el paso número 1, el eunuco, pero ¿qué le faltaba? Comprender, entender. De manera que no es suficiente leer el texto y entrar directamente a la aplicación. Primero debemos determinar lo que quiere decir el texto. De lo contrario, no vamos a poder aplicarlo correctamente. Hay una tentación en todos los cristianos que leemos un cachito de la Biblia, inmediatamente queremos aplicarlo a la situación con nuestra mascota que está enferma y no sabemos si dormirlo o no dormirlo. Háblame, Señor, háblame en la situación de mi perro. No, así no se hace, hermanos. Nunca lean la Biblia así. Nunca quieran leerla y aplicarla inmediatamente. Espérense, tranquilos. Antes de la aplicación tenemos que saber interpretar las Sagradas Escrituras. ¿De acuerdo? Les voy a dar 3 errores que debemos evitar al interpretar las Sagradas Escrituras. Error número 1 que debemos evitar: no llegues a una conclusión a expensas de la interpretación apropiada. No llegues a una conclusión a expensas de la interpretación apropiada. En otras palabras, no hagas que la Biblia diga lo que tú quieres que diga, sino más bien deja que la Biblia diga lo que Dios quiso decir en ese pasaje. ¿De acuerdo? Nunca cometamos el error de forzar la interpretación de la Escritura y hacer que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Entonces estoy leyendo cuando Josué entró a Jericó y cómo conquistaron la tierra prometida y cómo pusieron sus pies y la planta de sus pies pisó y todo lo que la planta de sus pies pisó, Jehová lo entregó en sus manos. Y como a mí se me antojó cambiar de carro, voy a la agencia después de leer ese pasaje y comienzo a pisotear ahí el carro y me meto al carro y lo piso, declarando que ese carro es mío. Hermanos, esa es una barbaridad. No podemos interpretar así las Escrituras. No podemos hacer lo que diga lo que a mí me conviene que diga. Pastor, es que leí este pasaje y entonces el Señor me confirmó que sí pida ese préstamo. Ah, sí, ¿en qué pasaje, hermano? Mucho cuidado con interpretar las Escrituras. Como un muchacho que vino y me dijo un día, ¿verdad? Pastor, es que Dios ya me confirmó que esa muchacha es para mí. La muchacha es incrédula, no conoce al Señor, está alejada. Él ha venido aquí a la iglesia desde chiquito. ¿Y en qué pasaje el Señor te confirmó eso?
Ya no me acuerdo qué pasaje me mostró, pero él estaba forzando un pasaje de las Escrituras para él salirse con la suya y casarse con esa muchacha. Entonces, mucho cuidado con llegar a unas conclusiones equivocadas a expensas de la interpretación apropiada. Número 2, segundo error que evitar, evitemos la interpretación superficial. No podemos interpretar la Biblia de forma superficial. He escuchado personas que dicen, para mí este pasaje quiere decir esto. Para ti, hermano, ¿qué quiere decir este pasaje? No, hermano, pues para mí quiere decir esto, quiere decir aquello. Y para ti, hermana, no, para mí quiere decir otra cosa, hermano. Sí. Estamos leyendo las bienaventuranzas, entonces leemos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para ti, hermano, ¿qué quiere decir? No, pues para mí quiere decir que el Señor se compadece de los pordioseros y de los mendigos y que aunque no reciban a Cristo van a ser salvos porque de ellos es el reino de los cielos, porque son pobres. Ok. ¿Y para ti, hermana, para ti qué quiere decir? No, pastor, para mí un pobre en espíritu es una persona que tiene un problema mental. Los niños que nacen con síndrome de Down, todos se van a ir al cielo. Lo dice claramente el pasaje. Los pobres en espíritu son ellos. Y para ti, hermano, y así podemos tener 50 interpretaciones diferentes. Y esto es un error muy grave, hermanos. Nosotros no podemos hacer una interpretación superficial. No podemos decir, para mí este pasaje es esto, o significa aquello, o yo siento que este pasaje se aplica así, de esta manera. No, hermanos. Apunten esto. Todos los pasajes de la Biblia tienen una sola interpretación correcta, que es la interpretación que la misma Biblia da. Una sola interpretación. Aunque pueden tener distintas aplicaciones, tienen una sola interpretación correcta. O Dios creó el mundo en 6 días de 24 horas, o no lo creó en 6 días de 24 horas. No pueden ser las dos al mismo tiempo, ¿verdad? Imposible. O lo creó en 6 días y el séptimo día descansó, o no lo creó en 6 días y el séptimo día descansó. No pueden ser las dos correctas. ¿De acuerdo? Entonces, una sola interpretación correcta. Igual con las bienaventuranzas, igual con Apocalipsis. O va a haber un periodo de 7 años de tribulación o no lo va a haber. Punto. No hay lugar para más interpretaciones. O Dios le dio literalmente las tablas de la ley a Moisés en el Éxodo o no se las dio. Es una interpretación correcta. ¿De acuerdo? Número 3, tercer error que evitar, nunca espiritualices los pasajes, nunca. Antes bien, debemos interpretar y entender el pasaje en su sentido normal, literal, histórico y gramatical. No podemos espiritualizar los pasajes. ¿A qué me refiero con esto? Les pongo un ejemplo. Esta es una historia real de un chico que leyó cuando Josué otra vez le dio 7 vueltas ahí a Jericó y cayeron las murallas, y entonces ese muchacho estaba enamorado de una chica y entonces fue con el pastor y el pastor espiritualizaba los pasajes. Le decía, mira, ¿sabes qué? No es coincidencia que estés leyendo Josué. Ve a casa de la chica, dale 7 vueltas a la manzana. 7 vueltas. A la 7ª vuelta vas a timbrar ahí en la casa de la muchacha, y si sale la muchacha es una señal que te vas a casar con ella. Los muros de Jericó serán derribados. Ok, bueno, qué interesante esa interpretación, ¿verdad? Eso dice la Biblia, hermanos, en Josué. ¿Habla de enamoramientos y casamientos, Josué, o habla de un pueblo que iba a conquistar Jericó y que se derrubaron las murallas? ¿Serán las murallas espirituales? ¿Representarán las murallas la barda de la casa de la chica, hermanos? ¿No? ¿Las trompetas representarán el timbre que él tenía que tocar? Bueno, a eso me refiero con espiritualizar el pasaje. No se imaginan cuántos hermanos espiritualizan los pasajes. En Isaías hay un pasaje que dice que con amor eterno te he amado, y después Dios le dice a Israel que aunque ella es una viuda, él será su marido y él la recogerá y que él será marido para Israel. Entonces muchas mujeres que han perdido los maridos dicen, el Señor me está hablando, él ahora me ha adoptado. El pasaje no está hablando de eso. El pasaje le está hablando a Israel en el Antiguo Testamento cuando habían vuelto al Señor con todo su corazón. Es otra interpretación completamente incorrecta.
De manera que si una mujer se quedó viuda, ese es otro asunto. Y claro que el Señor la abraza, y claro que el Señor la va a levantar, y claro que la va a fortalecer. Pero no podemos tomar ese pasaje para aplicarlo al caso de esa hermana, porque esa no es la interpretación adecuada. No podemos espiritualizar los pasajes, hermanos. Tenemos que aplicarlos de la manera natural en el contexto literal, histórico y gramático. Muy bien. ¿Aprendieron estos 3 errores que evitar? Número 1, no lleguen a una conclusión rápida a expensas de la interpretación apropiada. No digan lo que la Biblia, no hagan que la Biblia diga lo que ustedes quieren que diga. No la forcen. Eviten una interpretación superficial y nunca espiritualicen los pasajes, por favor. Muy importante. Vamos a ver ahora 4 áreas que debemos estudiar a medida que leemos la Biblia. 4 áreas para poder entender hoy día lo que Dios estaba comunicando hace cientos o miles de años. Y estas 4 áreas, si quieres apuntarlas, es el área del idioma, de la cultura, la geografía y la historia. Vamos a poner una lámina, a ver si me ayudan allá los chicos de media, para que esto sea un poquito más claro. Miren, en esta lámina, si se alcanza a ver por ahí, si no se las voy explicando, de un lado, ahorita la ponemos, de un lado, ahí está. De un lado está la cultura antigua, ¿ya lo vieron? No se alcanza a ver ahí, no salió completa, pero del otro lado del puente está nuestra cultura moderna. Hay unos edificios y unos rascacielos y unas autopistas, ¿de acuerdo? Entonces, de su lado izquierdo está la antigüedad, cuando la Biblia fue escrita. Y del lado derecho está nuestra realidad, nuestra cultura contemporánea. Y si ustedes se fijan, hay un río bastante ancho que está separando las 2 culturas. Y en ese río aparecen varias palabritas. Aparece la brecha de la cultura, del idioma o del lenguaje, del tiempo. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo fue escrito hace casi 2000 años. Las situaciones y el pacto también son asuntos que nos separan de la antigüedad cuando fue escrita la Biblia. Entonces, para poder interpretar adecuadamente las Escrituras, cuando leemos un pasaje en Josué, en los Salmos, en el Nuevo Testamento, tenemos que estudiar un poquito estas brechas para construir un puente que se llama el puente de los principios, el puente de los principios teológicos. Quizá muchos de los mandamientos del Antiguo Testamento no apliquen específicamente para nuestras vidas el día de hoy, como por ejemplo el mandamiento de presentar las ofrendas levíticas, que eran mandamientos del Antiguo Testamento, y cada familia traerá un corderito y será degollado y derramarán la sangre sobre el tabernáculo. Esos son mandamientos del Antiguo Testamento, pero el día de hoy no vamos a obedecer esos mandamientos porque estamos en otro pacto. ¿Ya vieron la palabra pacto ahí? Del lado izquierdo, ¿en qué pacto estaban? En el antiguo pacto. Pero actualmente, ¿en qué pacto estamos? En el nuevo pacto. Entonces ya no es necesario ofrecer esos corderitos en el tabernáculo, ni derramar su sangre, ni ponerla en los muebles del tabernáculo. Sin embargo, hay un principio bíblico que sí sigue aplicando de las leyes levíticas, que es el principio de la obediencia y del amor a Dios. Eso sigue siendo igual para ellos y para nosotros. O sea, ellos tenían que obedecer de esa manera sacrificando un cordero. Nosotros ya no sacrificamos corderos, pero seguimos obedeciendo y amando a Dios igual que ellos. ¿Me estoy explicando? El mandamiento de guardar el Shabbat, por ejemplo, que está en el libro del Éxodo. Tengo que pasar por el puente de los principios porque hay tiempos, situaciones, pactos, lenguajes y culturas que me separan de ese mandamiento. ¿Tengo que obedecer el mandamiento de guardar el sábado? No, porque estamos ya en otro pacto. Pero el principio de descansar un día a la semana y buscar a Dios con tu familia en oración sigue estando vigente.
Amén. Por eso se llama el puente de los principios, porque hay principios teológicos que siguen aplicando para todas las culturas, la de la antigüedad y la nuestra también. De manera que en cada pasaje ustedes van a tener que estudiar un poquito de qué, de cultura, de lenguaje, de las situaciones de los tiempos, de en qué pacto nos encontramos, de geografía y de historia, para que puedan disfrutar más la Biblia y puedan interpretarla correctamente. Amén, hermanos. Vamos a comentar un poquito de esto. Vamos a comentar un poquito, en primer lugar, la brecha del idioma. Apunten. ¿En qué idioma fue escrita la Biblia? En el Antiguo Testamento, hebreo y arameo. Unos pocos pasajes en arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, así es. De manera que debemos hacer frecuentemente un estudio de las palabras clave o las frases clave en los idiomas originales para poder interpretar correctamente un pasaje de las Escrituras. Y para esto les recomiendo al menos un par de diccionarios que ustedes pueden tener. Uno se llama el diccionario Vine, con B chica, B-I-N-E. Este diccionario Vine ustedes lo pueden conseguir en cualquier librería cristiana o en internet, y es un diccionario expositivo de palabras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, si ustedes quieren buscar la palabra amor, se van al diccionario, buscan la palabra amor, viene la sección del Antiguo Testamento, ahí viene la palabra en hebreo, lo que significa y en qué pasajes se utiliza. Diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento de W.E. Vine. Es un diccionario básico. Si hay alguna palabra en el Nuevo Testamento que ustedes no comprenden, no entienden o quieren profundizar más, se van a la sección del Nuevo Testamento, la palabra inspiración, por ejemplo, theopneustos en griego, la buscan en el diccionario, ahí viene la palabra en griego, cómo se pronuncia, dónde aparece en el Nuevo Testamento, qué significa, para que ustedes puedan interpretar correctamente los pasajes que hablan acerca de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces ustedes con este diccionario se les va a abrir un panorama muy grande en sus estudios de la Biblia. Si ustedes, por ejemplo, están estudiando las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 y Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, ustedes se van inmediatamente al diccionario Vine y ven qué significa un pobre, en qué contexto se usa la palabra pobre, cuál es la palabra en griego, dónde se usó, qué significa y qué significa ser un pobre en espíritu. Entonces, un pobre en espíritu, ustedes van a descubrir que está hablando de una persona humilde delante de Dios, que está en bancarrota delante de Dios, que reconoce su enorme necesidad delante de Dios todos los días, y esa persona será bienaventurada. No está hablando de niños con síndrome de Down, ni personas en la indigencia en la calle. Entonces, a través del estudio de esa palabra, ustedes van a interpretar correctamente Mateo capítulo 5 y se van a humillar delante de Dios para ser bienaventurados. Y vamos a evitar interpretaciones equivocadas. Hay otro diccionario que también les recomiendo, que es el diccionario bíblico Holman. El diccionario bíblico Holman es un excelente recurso también. A ver si podemos ponerlo ahí en la pantalla para que ustedes le saquen una foto y puedan conseguirlo en internet o comprarlo. Cualquier estudiante serio de la Biblia invierte en su biblioteca. Pastor, es que están muy caros los libros. Ahorra. Ya tienes 15 años en el Señor y apenas tienes un librito, así una concordancia chiquitita. Hermano, tenemos que invertir en los libros que nos van a ayudar a interpretar la Biblia. El diccionario bíblico Holman es un excelente recurso también para poder investigar las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Tenemos que cruzar la brecha del idioma, tenemos que cruzarla. Cuando Dios creó el mundo en 6 días, ¿qué significa la palabra día? A mí me interesa saber, hermano. Porque si significa periodos de millones de años, entonces tal vez la teoría de la evolución tenga algún punto a su favor. Entonces yo me voy al diccionario Vine, me voy al diccionario Holman, voy a ver que la palabra día es la palabra hebrea yom, con Y, que se refiere a periodos de 24 horas.
Y eso es lo que dice el Antiguo Testamento en Génesis 1, que Dios creó la tierra y el cielo y todo el universo en 6 periodos de 24 horas. Eso es lo que dice la Biblia. No puedo interpretarla a mi conveniencia o para que quepa la tesis de la evolución dentro de la Biblia. No puedo. Entonces estos diccionarios nos abren mucho el panorama para investigar palabras clave de la Biblia. ¿Están de acuerdo? Segunda brecha de la cual vamos a hablar, la cultura y la situación. El aspecto de la cultura puede llegar a ser algo confuso. Algunas personas tratan de usar diferencias culturales para anular algunos mandamientos bíblicos. Debemos reconocer, en primer lugar, que las escrituras deben ser vistas en el contexto de la cultura en la cual fueron escritas. Sin un entendimiento de la cultura judía del primer siglo o de los días de Moisés en el Antiguo Testamento, será muy difícil entender los evangelios, la carta a los Hechos, las epístolas de Pablo y todos los libros del Antiguo Testamento. Entonces, ¿quién nos va a explicar la cultura, hermanos? ¿Cómo le vamos a hacer para poder cruzar esta brecha y comprender perfectamente la cultura de los días de Jesús en el siglo I? Iremos a la escuela, a un seminario, eso sería bueno, pero los que no podamos ir a un seminario, tenemos que leer, tenemos que informarnos, tenemos que conseguir información de hermanos que ya han estudiado los últimos 40 años, 50 años, 100 años, cómo era la cultura del primer siglo. Por ejemplo, cuando Pablo habla del velo de las mujeres, que las mujeres se pongan velo en la iglesia, ¿ese es un mandamiento para todas las iglesias de todos los tiempos? ¿Sí o no? ¿Será un mandamiento universal? Porque si es un mandamiento universal, hermanas, ahorita no traen velo ustedes. Ya están en problemas con el Señor, gravísimos, porque están transgrediendo un mandamiento en 1 Corintios. No, hermanos, tenemos que analizar la cultura. ¿Cómo era la cultura de Corinto del siglo I? ¿Cuál era la situación en aquella cultura? Había un templo que era el templo de Diana de los Efesios, también estaba en Corinto, el templo de Afrodita, y ahí las mujeres eran sacerdotisas, rituales, se rapaban el cabello. Una mujer con el cabello rapado era igual a una mujer incrédula, una mujer que se dedicaba a la prostitución, pero algunas de ellas se convirtieron. Entonces Pablo dice, por favor pónganse un velo, porque aquí yo no quiero que las vayan a atacar y quiero que estén en sujeción. El velo era un símbolo de la sujeción que tenían con los esposos. ¿Quién nos va a explicar todo eso? Hay libros, aquí les traigo 2, apúntenle. Panorama del Antiguo Testamento, del hermano Paul N. Benguer, editorial Portavoz, y él nos explica claramente el contexto de cada libro del Antiguo Testamento. Génesis, ¿cuándo fue escrito? ¿Quién lo escribió? ¿Cuál era el contexto social? ¿Cuál era el contexto histórico? ¿Cuál era el contexto cultural? ¿Cuál es el tema del libro del Génesis? ¿Cuál es el propósito del libro del Génesis? ¿Cuál es el bosquejo del libro del Génesis? ¿Cuáles son los temas más difíciles culturales y geográficos del libro del Génesis? Aquí nos lo va a explicar él, porque él dedicó toda su vida a estudiar eso. Y yo apenas llevo 5 años estudiándolo. Entonces el hermano Benguer me lleva al menos 45 años de estudio. Y no es un libro muy ancho, como ustedes pueden ver, es un libro que cualquiera de ustedes puede leer en menos de mes y medio. Ya te lo leíste. Y vas a comprender cosas impresionantes. Panorama del Antiguo Testamento también, del hermano Sanford, Lazor, de Hubbard y de William Bush. Panorama del Antiguo Testamento, editorial Desafío, excelente recurso. Léanlo. Este libro nos da perfectamente bien la estructura, la cultura, las costumbres de los tiempos del Antiguo Testamento. Y del Nuevo Testamento, pastor, también está el libro del hermano Benguer del Nuevo Testamento. Y este librito nos va a enseñar panorama del Nuevo Testamento, comentario bíblico Portavoz, editorial Portavoz, Paul N. Benguer, todos los detalles del siglo I, cómo era el Sanedrín, cómo se vestían, cómo hablaban, por qué Jesús dijo lo que dijo en ciertos pasajes difíciles que no comprendemos. Aquí está todo esto explicado y de esa manera podemos cruzar un poquito, al menos, la brecha cultural. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Sí se van a poner a estudiar o no? ¿Ustedes pensaban que nada más era leer 3 versículos diarios? No, hermanos. Que nada más era sacar el pan de vida. Ese pan de vida me cae bien gordo, ¿verdad? Porque es un como regalito que venden en las librerías cristianas y sacas así, 24 de abril,
Un versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ya hice mi devocional. ¿Cómo crees? Claro que no, no hiciste tu devocional. Y aparte ponen puros versículos bonitos. Nunca ponen versículos de la ira de Dios, del juicio de Dios. Yo jamás me ha salido un versículo del pan de vida de que hable del infierno. Entonces no está balanceado además. Entonces, no cumplen eso, hermanos. Mejor, en vez de invertir el dinero en esa cosa, mejor ahorren un poquito más y cómprense este y léanlo. Mucho mejor. Tercera brecha, la brecha geográfica. También hay una brecha geográfica. Es un tercer aspecto que necesita ser estudiado cuando intentamos interpretar la Biblia. A diferencia de las escrituras de la mayoría de las otras religiones del mundo, la Biblia contiene un registro detallado de las personas, acontecimientos y geografía a lo largo de los 66 libros que contiene. La Biblia nos da nombres, un montón de nombres. Nos da lugares. ¿Dónde ocurrió esto? Pasaba Jacob por el arroyo de Jaboc y entonces se le apareció el ángel de Jehová. ¿Dónde estaba Jacob? En el arroyo de Jaboc. Ahí, en Israel. Ahí está el lugar exacto donde se encontraba Jacob cuando se apareció el ángel de Jehová. Increíble. La Biblia no es un libro que no nos dé lugares o que nos deje imaginación de quién sabe dónde habrá ocurrido, quién sabe dónde habrá sido. Nos da fechas, nos da lugares, nos da regiones, de manera que necesitamos investigar también la geografía bíblica, porque si no, no vamos a saber ni dónde está Israel. Cuando hablamos de profecía, hermanos, Israel está rodeado de sus enemigos y está Irán, Irak, Jordania, Siria, Líbano al norte, la franja de Gaza al sur, el Mediterráneo al occidente, al oriente tienen Jordania y tienen Siria. Y tú así, ¿y dónde está Tlalnepantla? Y no sabemos ni dónde anduvo Jesús, ni si el mar de Galilea está al norte, si el mar muerto está aquí cerca de la Marquesa. Y estamos absolutamente extraviados y perdidos. De manera que pueden ustedes conseguir alguna Biblia que contenga mapas, al menos es lo menos que podemos hacer, y estudiar esos mapas. Y si ustedes quieren ser estudiantes un poquito más serios de las Sagradas Escrituras, van a tener que conseguir un atlas bíblico como este. Este es un atlas bíblico de la editorial Holman y vienen todos los mapas de la antigüedad, del Antiguo Testamento, donde anduvo Moisés, donde anduvo Josué, la conquista de Canaán, las 12 tribus de Israel, dónde estaban las 12 tribus cuando estaban alrededor del tabernáculo, los profetas, las tierras de los profetas mayores, de los profetas menores. También vienen mapas del Nuevo Testamento, de Jesús, de los viajes del apóstol Pablo, de su primer viaje misionero, el segundo viaje misionero, el tercer viaje misionero, mapas de el Israel moderno también, de Europa, hasta donde llegó el evangelio en Europa, los gobernadores romanos desde el año 27 hasta el año 138 después de Cristo. Entonces, cuando leamos el Nuevo Testamento y leamos que Jesús se encontraba en una barca en el mar de Galilea y el mar estaba tranquilo, quietecito cuando se embarcaron, y de pronto en menos de 10, 15 minutos se soltó una tormenta. Cualquier ateo nos puede decir, ese es un error, en ningún mar se suelta una tormenta en menos de 15 minutos. Tienen razón, en ninguno, con excepción del mar de Galilea, porque está a 200 metros por debajo del nivel del mar y tiene unas montañas gigantescas, los altos del Golán, del lado oriental. Y ahí es el único lugar en el mundo que en 10 minutos se hace tremenda tormenta. Es que no sabía, pastor. Póngase a estudiar. Necesitamos ser estudiantes serios de la Biblia, hermanos. Digan amén. La brecha histórica es la cuarta brecha. También debemos estudiar el aspecto de la historia. A diferencia de las escrituras de las demás religiones del mundo, la Biblia contiene el registro de personas y acontecimientos históricos detallados. Un entendimiento de la historia bíblica nos ayudará a colocar a las personas, los acontecimientos, los años en donde esos acontecimientos ocurrieron en su perspectiva histórica apropiada. Pero si no tenemos más información, más que solamente las escrituras, nos vamos a quedar muy cortos, porque no vamos a saber en qué año vivió Moisés, en qué año fue el Éxodo. Hay dos fechas del Éxodo propuestas, la fecha lejana, la fecha cercana. ¿Cuál de las dos será la correcta? Hay que estudiar cuál de las dos es la correcta.
¿En qué año más o menos ministró el rey David? Ay, hermano, ¿no habrá sido en 1965? Estamos más perdidos, ¿verdad? Más desorientados completamente. El otro día un niñito llega y me dice, ¿el rey David todavía está vivo? Bueno, él no sabe, ¿verdad? Es un pequeño, pero imagínense, no sabemos si todavía está vivo o no el rey David. Y a veces como cristianos desconocemos estas cosas impresionantemente. De manera que debemos cruzar la brecha histórica. Para ello les voy a recomendar al menos 4 Biblias de estudio que ustedes puedan conseguir, aparte de la Biblia que ustedes tienen. Apúntenlas, por favor. Es la Biblia de estudio Ryrie, R-Y-R y latina E. La Biblia de estudio Ryrie, ahí está en las pantallas. Es una buena Biblia, contiene muchos mapas, buenas introducciones a los libros, cruza muy bien la brecha histórica, cultural, geográfica, etcétera. Les recomiendo la Biblia de estudio Thompson también. Esta Biblia es de estudio temático, entonces a medida que tú vas leyendo la escritura vienen los temas y hasta atrás de la Biblia vienen explicados los temas, vienen como predicaciones, haz de cuenta. Tiene un montón de mapas, tiene muchísimos charts, muchos dibujos, la genealogía de Jesucristo, mapas. Es de las mejores Biblias que yo conozco, la Biblia de estudio Thompson. Les recomiendo también la Biblia de estudio de la Reforma. Es una Biblia editada por el pastor Sproul, que ya partió con el Señor hace algunos años. Una excelente Biblia con muchos comentarios, muchos mapas también, muchas explicaciones para cruzar la brecha del idioma, cultural, geográfica, histórica. Y la Biblia de estudio MacArthur también, que es de las mejores que existen, es esta que tengo aquí, con muchos mapas, muchos charts, muchas explicaciones. Entonces, si tú tienes al menos unas 4, 5 Biblias de estudio y estás leyendo Mateo capítulo 5 y ves que MacArthur y Ryrie y Thompson y la Biblia de la Reforma concuerdan que un bienaventurado en espíritu es aquel pobre en espíritu, bueno, entonces esa persona es alguien que es humilde, entonces habrás confirmado que tu interpretación es correcta. Y entonces no vas a espiritualizar. Necesitamos la ayuda de maestros que Dios ha levantado a lo largo de los siglos. Les recomiendo también para que crucen la brecha histórica, hermanos, algunos comentarios. El primero que les recomiendo es el comentario Matthew Henry, que es un muy buen comentarista puritano del siglo XVIII, si no me equivoco, allá en los 1700, editorial CLIE. Él comenta toda la Biblia, los 66 libros. Ese sí es un tabique gigante. Y lo pueden conseguir en PDF, en internet también. Entonces, están estudiando el Salmo 18. Abren el comentario Matthew Henry en el Salmo 18. Vean lo que él pensaba, lo que él interpretó del Salmo 18, porque él estudió la Biblia más de 70 años. ¿Cuántos años llevas tú? 3, pastor. Algo te puede enseñar el hermano Matthew, ¿verdad? Porque él te lleva al menos 67 años de estudio. Entonces, abramos el comentario Matthew Henry en Mateo 5, en Apocalipsis 12, en Génesis 3 y leamos lo que este erudito, ¿verdad?, dejó plasmado ahí en su comentario. Hay otro comentario que se llama el comentario del Nuevo Testamento, Barclay se escribe, ¿sí? Y este comentarista es excelente, es experto en el Nuevo Testamento, puro Nuevo Testamento. William Barclay, comentario bíblico de William Barclay. A ver si lo podemos poner ahí en la pantalla para que le saquen una foto. Y entonces ya les recomendé como 20 libros. ¿Por cuál vas a empezar? Empieza por los más sencillitos, por estos. El panorama del Antiguo Testamento, el panorama del Nuevo Testamento. Ahí estos no son caros, puedes conseguirlos. Comienzas a leer el Antiguo Testamento, comienzas a leer los comentarios de Benware y va a ser de mucha bendición. Amén. Bueno, se nos acaba el tiempo, ya se nos acabó prácticamente el tiempo, pero les voy a enseñar muy rápidamente 4 principios que deben guiarnos para interpretar las Escrituras, muy rápidamente. Y comentamos un poquito esto para cerrar. Número 1, el principio literal. El principio literal enseña que las Escrituras se deben entender en su sentido literal, normal y natural, ¿sí? Lo que lees en las Escrituras debe ser interpretado como lo que está ahí, en sentido literal. Si estás leyendo un adjetivo, es un adjetivo. Si es un adverbio, es un adverbio. Si es un símil, vamos a interpretarlo como símil, ¿de acuerdo? El Salmo 91, ¿se acuerdan?
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te cubrirá con sus alas. Entonces las alas y las sombras son literales. ¿Dios tiene sombra? ¿Dios tiene alas? No, son figuras de lenguaje, se llaman metáforas. Entonces si esa es una metáfora, la interpreto como metáfora. No quiere decir que Dios tenga alas, o que Dios proyecte sombra, o que Dios sea una gallina o un águila. No, Dios no es una gallina ni un águila. Dios es un espíritu, pero es una metáfora que nos está hablando de su omnipotencia, de la protección sobre su pueblo, ¿sí? Sus párpados todos lo examinan. Ah, hermanos, Dios tiene párpados. Entonces, si tiene párpados, tiene ojos. ¿De qué color serán los ojos de Dios? ¿Verdes o azules? No, hermanos, Dios no tiene ojos, son metáforas, son figuras de lenguaje. Entonces, si es una metáfora, tengo que interpretarla como metáfora. Si es una visión, tengo que interpretarla como visión, como las de Apocalipsis. Si es un sustantivo y dice la Biblia que Jesús se subió en un pollino, era un pollino, punto, punto. ¿No habrá sido otra cosa, hermano? Tal vez el pollino significa que Dios envió a sus ángeles y los ángeles sostuvieron a Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén, porque hay una conexión entre los ángeles y los pollinos en el Antiguo Testamento. No, hermano, era un pollino, punto. No inventes cosas, no saques interpretaciones falsas o equivocadas. Número 2, el principio histórico. Debemos interpretar un pasaje en su contexto histórico. Debemos preguntar lo que el texto significó para las personas a quienes fue inicialmente escrito. De esta manera podremos desarrollar un entendimiento contextual apropiado, ¿sí? Debemos cruzar la brecha histórica y también la brecha gramatical. Esto ya lo vimos. ¿A qué se refieren las palabras originales en el hebreo, en el griego? Por ejemplo, cuando en Efesios el apóstol Pablo dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, esa palabra estamos sentados se refiere a que eso ya ocurrió en el pasado y que es como un presente continuo. Estamos sentados en este momento, no dice estaremos sentados, dice estamos sentados. Entonces yo no puedo interpretar ese pasaje de forma diferente, decir hasta que me muera estaré sentado en los lugares celestiales. Error. No puedes interpretar así la Biblia, porque en el original griego dice que ya está sentado ahí. Pero ¿cómo si estoy aquí en Tlalnepantla? No sé, es un milagro. Dios así ya lo ve, ya te ve sentado con Él en los lugares celestiales. Entonces todas estas brechas, hermanos, debemos de tomarlas en cuenta. Y el último paso, hermanos, muy rápidamente es aplicar todo lo que estamos estudiando y estamos aprendiendo a nuestras propias vidas. ¿Cómo cambia mi propia vida la verdad de Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo es cambiada mi vida al exponerme a las verdades de Dios? Cuando ustedes lean la Biblia y tengan sus devocionales, quiero ver sus mesas de sus casas, sus escritorios, donde ustedes estudian, lleno de libros. Y aquí la Biblia MacArthur, aquí está mi cuaderno, aquí están los comentarios Benware. A ver, ¿qué dice Benware? Acá está el otro, el Azor. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Estoy en los Salmos. Ábrele en los Salmos, ponle ahí un separador. Salmo 1. Ábrele pues. ¿Y cómo era la geografía? Que se caigan los libros también, luego los levanto. Y quiero ver la geografía. Abre tu libro de geografía. Ahí está, mira nomás, el Monte de los Olivos. ¿Ustedes creen que van a entender un poquito más? Muchísimo. Sus vidas van a ser altamente enriquecidas. Quiero verlos estudiando la Escritura, enamorados de la Biblia y aprendiendo de la Escritura para aplicarla a sus propias vidas. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este pequeño estudio de cómo estudiar la Biblia. Queremos conocerte más, Señor, y sabemos que la Biblia es un libro eterno que nunca vamos a terminar de comprender, Señor. Aunque la leamos 1000 veces en el transcurso de nuestra vida, siempre habrán tesoros escondidos y diamantes que están enterrados, Señor, y que nosotros podemos descubrir. Gracias, Señor, porque nos concedes conocerte a través de las Sagradas Escrituras. Permítenos enamorarnos de ti, enamorarnos de la Biblia, Señor, y sobre todo poder aplicarla a nuestras vidas, en cada área de nuestras vidas, Señor. Yo pido por mis hermanos que están siguiendo este estudio, también los que estamos aquí presencialmente, ayúdanos a comprender las Escrituras,
a obedecerlas porque te amamos, Señor, y que este libro transforme nuestra manera de ver el mundo, de ver la vida y de vernos a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, a amarte más a través del estudio de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Un aplauso de gloria al Señor. Gracias por haber seguido este estudio y nos vemos la próxima clase.